Con la ayuda de Dios vamos a grabar un tema más acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. Vamos otra vez a leer este mandamiento que está escrito en Éxodo capítulo 20 y los versículos 4 en adelante. Dice aquí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Queremos destacar en esta lectura lo siguiente: Dios está prohibiendo que nos hagamos imágenes, figuras, cualquier cosa del universo para adorarla. Dios está presentando su amor y está diciendo al final de este mandamiento que también Dios eh, guarda a sus hijos que guardan sus mandamientos. Dios guarda a sus hijos que guardan sus mandamientos. Hemos estado tratando acerca de este segundo mandamiento por más de un tema. En la comparación que hicimos al inicio con respecto a cómo se mira en el mundo cristiano la ley de Dios, encontramos lo del mundo evangélico, que dice que Dios clavó en la cruz los 10 mandamientos y por lo tanto ya no están vigentes, porque en la práctica ellos tampoco adoran a las imágenes, porque la Biblia prohíbe adorar las imágenes, o porque la ley de Dios prohíbe la adoración a imágenes, estatuas o cualquier tipo de figura. Pero en el mundo cristiano, en la iglesia cristiana más poderosa, en este momento, hablando de la iglesia cristiana más poderosa, voy a compartir un dato que es desde diciembre 31 del año 2002. En el año 2002, el último día del año, habían 1.389.573.000 miembros en la Iglesia Católica. En esta Iglesia Católica, donde ellos siguen hablando de la ley de Dios con 10 mandamientos, pero ellos cambian la ley que está en la Biblia y este segundo mandamiento no aparece. Como que este mandamiento no aparece, como está escrito por Dios y como Dios lo entregó a Moisés, y en la Biblia no se menciona que Dios haya cambiado su ley, sino que sí dice en el libro de Daniel que vendría un poder que trataría de cambiar la ley de Dios, pero Dios no la ha cambiado. Los que seguimos el mandamiento como Dios lo dio, como está escrita por Dios en las tablas de piedra, como el Espíritu Santo la escribe en el corazón de los hijos de Dios en el nuevo pacto, este segundo mandamiento está presente y prohíbe la adoración de las imágenes. Pero en la Iglesia Católica
No se prohíbe la adoración de las imágenes porque sencillo o sencillamente ellos no tienen este mandamiento dentro de la ley de 10 mandamientos que ellos tienen. No hay ningún mandamiento que prohíba la adoración de estatuas de imágenes. La Iglesia Católica tiene dos facciones. Una, la Iglesia Católica Romana, la más grande, la más numerosa, la más fuerte, y otra, la Iglesia católica, eh, pero que ortodoxa. No es la católica, sino la ortodoxa griega. Hay una diferencia dentro de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Cuando uno visita sus templos, en la Iglesia Católica Romana hay estatuas, hay imágenes, estatuas hechas que dicen que son los santos y se les rinde, voy a decir así la palabra, un tipo de adoración. En la Iglesia Católica griega, ortodoxa, no hay las estatuas, pero sí están las pinturas, o sea, a los íconos. Y esos íconos presentan a ángeles o presentan personas, hijos de Dios, y presentan también héroes bíblicos, los que están señalados en la Biblia, como el apóstol Pedro, por ejemplo, el apóstol Pablo y otros más. No es en este tema entrar en este detalle, sino hablando acerca de la adoración. ¿Por qué ese mandamiento no está? Bueno, fue la Iglesia Católica la que lo cambió. En su momento lo cambió, cambió la ley y no lo incluyó, pero Dios sí lo incluye. Y Dios dice que debemos guardar su ley, que debemos adorarlo a Él y que no debemos hacernos estatuas, figuras, ninguna cosa para adorar, porque debemos adorar solo a Dios, Dios el Creador. El primero y el segundo mandamiento tienen una similitud. El primero manda a que no tengamos dioses delante de Dios. O sea que para nosotros Dios es Dios y no debe haber ninguna cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Para los hijos de Dios, Dios es lo primero. Ahora, Dios que es lo primero, también el segundo mandamiento sigue hablando de la adoración a Dios. Pero ahora Dios dice, no hagas imágenes, no vas a adorar a Dios a través de imágenes. En la teología, la Iglesia Católica tiene o presenta distintos grados de adoración. Y yo voy a compartir aquí no un estudio profundo acerca de sus grados de adoración, porque no es la parte que nos interesa, sino señalar cómo ellos tienen grados de adoración que están abiertamente en contra de lo que el mandamiento dice de no hacer imágenes, esculturas, nada de lo que está en el universo para adorar. Solo debemos adorar a Dios y se destaca también que Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad, señalando que no se necesita tener una figura hecha para adorar a Dios. Que a Dios se le adora en espíritu, en verdad, y se adora al Dios creador. Y con nuestra fe, aunque no veamos ninguna figura, ninguna escultura, estamos adorando a aquel que nosotros no sabemos
¿Cómo es? Porque ningún ser humano ha visto nunca a Dios. No podemos comparar a Dios con ninguna cosa que se haga, pero adoramos a Dios en nuestra fe, adoramos al Creador, al Dios invisible, al Dios que es inmanente, o sea, que está más allá de la creación. Dios hace su creación, sus criaturas, estamos dentro de la creación de Dios, pero Dios no está dentro de su creación. Dios está sobre su creación y Él dirige y cuida a su creación. Por eso, Dios es trascendente, está más allá de nuestra adoración. Pero voy a compartir tres tipos de adoración o tres niveles, voy a usar la palabra, de adoración dentro de la enseñanza de la doctrina de la Iglesia Católica. Lo señalo porque al estar hablando acerca del segundo mandamiento, ocupa que tratemos este tema. Lo segundo es que la Iglesia Católica, como ya hemos mencionado más de una vez, cambió la ley de Dios y este mandamiento lo puso a un lado, pero aunque la Iglesia Católica lo haya puesto a un lado, sigue estando vigente dentro de la Biblia. Está vigente dentro de la ley de Dios porque así fue como Dios la dio. Las formas de adoración. La Iglesia Católica adora a Dios, adora a los ángeles, a los santos y adoran a María, la Madre de Jesús. Digo María, la Madre de Jesús, y no la Virgen María, porque cuando me voy a referir a la Virgen María, estoy hablando, o como la Biblia la presenta, la mujer virgen que concibió por el poder del Espíritu Santo y de la cual nació Jesús. Pero la Biblia en Mateo enseña, se dice que María se casó con José, fue la madre de Jesús y ella no conoció varón, o sea, no tuvo relaciones matrimoniales con José hasta después de haber tenido a su hijo. Pero la Biblia no enseña en ningún lugar que María vivió virgen toda su vida. Tampoco la Biblia enseña, como la Iglesia Católica lo enseña, tampoco la Biblia enseña que María fue concebida, ella igual que Jesús. O sea, que María, así como Jesús nació de una mujer virgen, María también nace de una mujer virgen. El rol de María como corredentora, o sea que ella también es redentora, la Biblia no lo presenta, ni tampoco la Biblia dice que María resucitó y fue al cielo. Son enseñanzas de la Iglesia Católica y ellos adoran a la Virgen María. Los tres niveles de adoración de la Iglesia Católica se definen con estas palabras. Latría, la primera, latría, dulía e hiperdulía. ¿Qué cosa es latría? Latría es la adoración máxima que se debe. Esa adoración máxima es solamente a Dios. O sea, a Dios se le adora sobre todas las cosas. Se usa la palabra latría. Cuando se adoran a los santos, y no es la palabra que estoy usando ahora, que se utiliza en la Virgen María, o cuando se adoran a los ídolos, en la Biblia se usa la palabra idolatría, o sea, la adoración a los ídolos.
que es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Después de la tría viene o se usa la palabra dulía. La palabra dulía es la veneración como una especie de adoración más leve, una adoración completa a Dios el Creador, una adoración más leve, una veneración que es a los santos y a los ángeles, que a los santos y a los ángeles se debe ese tipo de adoración, no de la misma calidad de la latría, es la veneración a los santos y a los ángeles. Con respecto a los ángeles, o perdón, con respecto a los ángeles, se enseña en la Iglesia Católica que esos santos, esas figuras que se les rinde reverencia, que se adora en una forma como ellos dicen que se adoran, hablando en la realidad, están las oraciones a los santos que las personas repiten, están la adoración a los santos a través del rosario o de los rezos que se aprenden de memoria y a esos santos, a ese inmensa número de santos que hay más santos que los santos o que los días del año, teniendo cada día su propio santo, más de 365 santos tiene la Iglesia Católica, que le adora y tienen su proceso con los cuales se siguen haciendo santos. O sea que el número de santos que la Iglesia Católica tiene va cada vez en aumento porque tienen sus reglas para establecer qué cosa es un santo y cómo se llega a ser santo. A eso se le rinde un tipo de adoración menor, pero también a los ángeles se les adora de alguna manera. Hiperdulía, que es la otra palabra, es la adoración a la Virgen María. La Virgen María, que dentro de la Iglesia Católica ocupa el lugar de ser nuestra intercesora. Aunque la Biblia dice que nuestro intercesor es Dios, es Jesús, dicen que María es nuestra intercesora, que es nuestra corredentora y en la práctica las oraciones a la Virgen María pues abundan más que las oraciones a Jesús. Yo no voy a presentar aquí ninguna oración a la Virgen María ni ningún rezo aprendido. Esa es la práctica común de la Iglesia Católica y se sabe. No voy a eso. Pero ahora lo que voy a hacer es compartir textos en la Biblia, aparte de los textos del segundo mandamiento que prohíben la adoración. El primer texto que vamos a presentar es con respecto a la adoración a la persona o a los santos. El apóstol Pedro es uno de los santos o es el primer santo que dentro de la Iglesia Católica hay y así pues están los santos que tiene. El apóstol Pedro tuvo una experiencia que vivió cuando el Espíritu Santo lo guió para que fuera a Cornelio, donde un ángel se le había aparecido y había mandado a buscar por él para que Pedro le enseñara las palabras de salvación, las palabras de vida. Y voy a leer en Hechos capítulo 10 y voy a comenzar la lectura en el versículo 25. Dice, cuando Pedro entraba
salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. ¿Qué hizo Cornelio? Se arrodilló, se postró y adoró a Pedro. Pero Pedro lo levantó diciéndole, levántate, que yo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido. ¿Cómo respondió Pedro? Voy a usar aquí un santo. Voy a usar la palabra dulía. ¿Cómo respondió Pedro a esta dulía de Cornelio? Pedro sencillamente le dijo, levántate, yo también soy un hombre. Así que la Biblia no está diciendo que se adora a un santo. Pedro es uno de los santos, como lo tiene la Iglesia Católica. Pedro sencillamente fue un hombre, fue fiel a Dios, obedeció a Dios, dio su vida por Dios y va a estar con Dios en el reino de los cielos. Es uno de los apóstoles de Dios, pero no era un santo. Pero también tuvo sus caídas, pero no permitió, y Pedro estaba dirigido por el Espíritu Santo, que Cornelio le rindiera ningún tipo de adoración o de veneración. Con respecto a los ángeles, vamos a leer otro texto en el libro de Apocalipsis y voy a leer aquí dos versículos para entrar en contexto. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El texto principal que estamos leyendo con respecto a esto dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí el ángel que se le aparece, eh, o que se aparece, va donde Juan, le enseña lo que le está enseñando y Juan va a adorarlo. Y él le dice, yo soy siervo junto contigo, porque los hijos de Dios somos siervos de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Y termina diciendo, adora a Dios. ¿Cómo dice el primero y el segundo mandamiento? Primer mandamiento, no tengas otros dioses delante de mí, dice Dios, porque hay que adorar a Dios. Segundo mandamiento, no adores figura ninguna de hombre, de mujer, de cualquier cosa, ninguna imagen, ninguna estatua. Y el ángel termina diciendo, adora a Dios. La adoración correcta es adorar a Dios. Entonces, vamos a leer también en la Biblia cómo se enseña que nosotros no debemos adorar a los ángeles ni a ninguna otra cosa sino a Dios. Vamos a buscar otro texto en la Biblia donde se dice esto. Vamos a leer en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último capítulo.
Aquí vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, el ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las, que me las estuvo mostrando. ¿Qué hizo Juan? Otra vez se postra a los pies, se arrodilla a los pies y adora al ángel. Pero el ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con mis hermanos profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Y cómo termina? El ángel hablándole a Juan, la adoración se debe hacer solamente a Dios. No es cierto que en la Biblia haya niveles de adoración. Nuestra adoración es a Dios, no a ningún hombre, no a ningún ángel, no a ninguna estatua e imagen, solamente nuestra adoración es a Dios. El segundo mandamiento de la ley de Dios señala que debemos adorar a Dios no a través de ninguna cosa que se pueda hacer, sino directamente a Dios en espíritu. Adoramos a Dios sin necesidad de tener que ver a Dios, porque Dios está presente en su ley, está presente en el plan de la redención. No que Dios sea eso, sino que a Él lo conocemos a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Solamente debemos adorar a Dios. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas para que también puedan ser ayudadas. En el próximo tema, quizá en los dos próximos temas, voy a tratar un aspecto aparte de la ley de Dios. Quiero presentar algo con respecto a Dios que creo que es bueno que lo tengamos presente. Pedimos la bendición de Dios y nos vemos en nuestra próxima grabación.